Imagina por un momento que estás en una batalla, no una batalla con armas humanas, sino una guerra en el ámbito espiritual. Estás cansado, agotado, sientes que los pensamientos oscuros te abruman, que la tentación te asfixia y que una sombra de derrota se cierne sobre tu vida. De repente, recuerdas una llave, un arma secreta que siempre ha estado ahí, pero que casi nunca usas. Abres tu boca y declaras una verdad antigua. Y en ese mismo instante, en el reino de las tinieblas, algo se rompe. Los demonios retroceden, no porque tú seas fuerte, sino porque acabas de recordarles el momento más humillante de toda su existencia. Hay un versículo en la Biblia que funciona exactamente así. Un pasaje que actúa como un puñal espiritual para las fuerzas del mal y que, curiosamente, la mayoría de los creyentes ni siquiera ha memorizado. Hoy te voy a mostrar cuál es, por qué el enemigo le tiene pavor y cómo puedes convertirlo en tu declaración diaria de victoria. Para entender el poder de este versículo, primero tenemos que quitarnos una venda de los ojos. Muchos cristianos viven como si el diablo fuera un igual a Dios, como si la historia fuera una partida de ajedrez cósmico donde el final es incierto. Pero la Biblia pinta un cuadro totalmente distinto. El diablo no es un rival en igualdad de condiciones. Es un enemigo derrotado que patalea en su sentencia final. El problema es que, si nosotros no lo sabemos o no lo declaramos, él se aprovecha de nuestra ignorancia. El apóstol Pablo lo advirtió claramente en su carta a los Corintios, diciendo que no ignoramos sus maquinaciones, porque si ignoramos cómo opera, le damos ventaja. La guerra espiritual no es una cacería donde los demonios nos persiguen a nosotros. Es una resistencia donde nosotros, desde la posición de Cristo, hacemos huir a las tinieblas. Ahora, vayamos directo al versículo. Lo encuentras en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 15. Dice así: «Y te pido que prestes atención a cada palabra». Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Detente un segundo. ¿Escuchaste lo que realmente dice? Jesús no solo los venció en secreto. No fue una victoria privada en algún rincón del universo. El texto griego usa una imagen brutal, la de un general romano que, después de conquistar al enemigo, desfila a los reyes vencidos por las calles de la ciudad, desnudos, humillados y encadenados, para que todo el mundo los vea y se burle de ellos. Eso es lo que Cristo hizo con los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas. Los desarmó, les quitó toda autoridad y los expuso al ridículo público en la cruz. Y aquí está la clave de por qué Satanás odia tanto este versículo. Él es orgulloso, fue el querubín más hermoso, y su pecado original fue desear ser como Dios. Lo que más detesta no es que lo ignoren, sino que le recuerden su vergüenza. Cada vez que un creyente cita Colosenses 2:15, el enemigo revive esa escena donde fue expuesto como un fraude, donde se demostró que su derrota es total y eterna. Él quiere mantenerte con miedo, quiere que te veas a ti mismo como un gusano indefenso, porque si tú supieras quién eres realmente en Cristo, Él no podría tocarte. Por eso este versículo es tan peligroso para las tinieblas, porque desplaza el foco de tu pequeñez a la grandeza de lo que Jesús ya hizo. Pero nota algo crucial. No dice que los despojó en la resurrección, aunque la resurrección fue la confirmación. Dice que fue en la cruz, en el momento de máximo dolor, cuando parecía que Jesús era la víctima derrotada. Justo ahí estaba ocurriendo la mayor victoria cósmica. Las manos clavadas estaban desarmando jerarquías demoníacas. La sangre que corría estaba firmando el certificado de humillación del adversario. Por eso el diablo odia la cruz y odia que la proclames. Él quiere que mires tus problemas, tus pecados pasados, tu insuficiencia. No quiere que mires el madero donde su poder fue pulverizado. Muchas personas preguntan, si ya fueron derrotados, ¿por qué siguen atacando? La respuesta es sencilla, porque un enemigo vencido pero no ejecutado aún puede intentar engañar a los ciudadanos para que crean que él sigue mandando. Satanás es el padre de mentira. Su estrategia es hacerte creer que él tiene autoridad, cuando en realidad la perdió. Si logra que vivas por vista y no por fe, te tendrá paralizado. Pero en el momento en que abres tu boca y declaras la verdad de la Escritura, el engaño se disipa. Jesús mismo nos mostró esto en el desierto, cuando respondió a cada tentación con «Escrito está».
No usó su poder divino, usó la palabra, y el diablo huyó. Entonces, ¿por qué nunca lo memorizas? Quizás porque el diablo ha trabajado duro para mantener la iglesia distraída. Conocemos versículos de promesas personales, de bendición, de prosperidad, y está bien, toda escritura es útil. Pero hemos descuidado los versículos de guerra, los que nos recuerdan nuestra posición de autoridad. Yo mismo estuve años sin prestarle atención a este pasaje, hasta que un día, en medio de una batalla mental muy fuerte, el Espíritu Santo me llevó a leerlo. Lo leí en voz alta y sentí cómo la opresión se quebraba. No fue una emoción, fue una convicción espiritual. El enemigo no soporta oír su sentencia dictada por los labios de aquellos por quienes Cristo murió. Pongamos esto en práctica. No basta con saber que existe este misil espiritual, tienes que dispararlo. ¿Cómo? Primero, memorízalo hoy mismo. Repítelo hasta que tu boca lo pronuncie con soltura. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Segundo, conviértelo en una declaración personal. Puedes decir: Señor, te agradezco que en la cruz despojaste a todo poder demoníaco que quisiera atacarme hoy. El enemigo está vencido, y yo estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Tercero, úsalo como contraataque. Cuando venga un pensamiento de condenación, de miedo, de lujuria, de ansiedad, no dialogues con él. Reprende esa voz con la palabra y declara que ese poder ya fue exhibido públicamente y avergonzado. La Biblia está llena de otros pasajes que refuerzan esta verdad. En Efesios, Pablo ora para que entendamos la supereminente grandeza del poder de Dios, el cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío. Date cuenta de que ese mismo poder que levantó a Jesús es el que vive en ti. No estás luchando por la victoria, estás luchando desde la victoria. Apocalipsis, capítulo 12, también nos dice que los hermanos vencieron al acusador por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio. La sangre del Cordero es la base legal, y la palabra de nuestro testimonio es la proclamación verbal de esa victoria. Cuando tú declaras Colosenses 2:15, estás dando tu testimonio de lo que la cruz logró, y el acusador es derribado. Quizás en este momento sientes que has estado viviendo derrotado, que los vicios, la depresión, la ruina familiar o los ataques de pánico te han dominado por años. Quiero decirte con todo el amor, pero con toda la firmeza bíblica, que la derrota no es tu herencia. El enemigo te ha vendido una identidad falsa. Tú no eres un mendigo pidiendo migajas de liberación. Eres un hijo del Rey, y el Rey ya derrotó al enemigo de una vez y para siempre. Lo único que falta es que tú te levantes y hagas cumplir la sentencia que ya fue decretada en el Calvario. Hoy te reto a que esto no se quede en un video más. No permitas que el diablo te robe esta semilla. Toma ahora mismo tu Biblia, abre en Colosenses capítulo 2, lee del versículo 13 al 15, y decláralos en voz alta sobre tu casa, sobre tu mente, sobre tus hijos. Haz que las paredes oigan la sentencia de las tinieblas. Verás cómo el ambiente espiritual cambia, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Y quiero cerrar contigo de una forma directa. Mira hacia adentro por un momento. Esa lucha que estás enfrentando, esa voz que te susurra que nunca vas a cambiar, que Dios está lejos, que eres un fracaso, eso no viene de tu Padre. Viene de un enemigo que ya fue expuesto, desarmado y ridiculizado. No tienes que pelear para vencerlo. Tienes que creer y declarar que él ya fue vencido. La próxima vez que sientas el ataque, recuerda estas palabras. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dilo con valentía, dilo con fe. Porque en el nombre de Jesús, toda rodilla se dobla, y toda lengua que se levante contra ti en el ámbito espiritual será avergonzada. La victoria no es algo que esperas alcanzar algún día. La victoria es una persona que ya te la dio. Camina hoy con la cabeza en alto, no por tu propia fuerza, sino porque el capitán de los ejércitos celestiales ya hizo el trabajo completo. Ahora, anda en esa verdad.